Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 3:06 de la madrugada y comienza nuestra propuesta para todos vosotros, Milenio 3 en su segunda edición, con un montón de noticias, de sucesos extraños, de cosas ocurridas en las últimas horas, de viajes, de historias perdidas, de conspiraciones. Sabéis que siempre a partir de esta hora de 3 a 4, Milenio 3 hace doblete y os plantea un montón de sugerencias con un único objetivo: que pasemos todos juntos una hora de radio y de misterio. Y para ello contamos con el mejor equipo: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, este que os habla Iker Jiménez, y hoy a los mandos técnicos, como todas las madrugadas, en esta nave que viaja hacia el espacio del ignoto, don Carlos Nicolás. Y os prometo un sinfín de cosas. Desde este mismo momento podéis escribirnos, como hacéis todas las semanas, a milenio3@cadenaser.com, para que luego Carmen Porter lea y dé buena cuenta de vuestras sugerencias. Milenio3 con número @cadenaser.com. Deberíamos empezar sin ningún tipo de prolegómenos con un suceso que ha devuelto a las páginas de los periódicos regionales aquello de los sucesos misteriosos. Ocurrió en Puerto Llano y ocurrió en otros puntos del sur de España. Estamos recibiendo un sinfín de informaciones. La próxima semana, con nuestro compañero en el sur, José Manuel García Bautista, vamos a intentar... Hemos retrasado el reportaje, la investigación, un par de semanas, porque creemos que conviene tener a los testigos y tener testimonios interesantísimos, porque ha habido observaciones muy extrañas de diversas luminarias en el cielo, sobre todo de Sevilla, de una zona muy concreta, además, que queremos mucho, que es el Aljarafe sevillano. Muy bien, pero resulta que algunas de esas luces, en ciertos puntos de España, parece que han caído, que se han precipitado contra el suelo. Y no hablamos de conspiranoicos, de investigadores poco profesionales, sino hablamos de empresas como Repsol, de investigadores científicos y de algo que sobre todo ha causado el pánico en una ciudad populosa, en el viejo barrio llamado de Asdrúbal, en la zona limítrofe con Puerto Llano, en Ciudad Real. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Ya más tranquilos después de un programa explosivo, ¿verdad? Un programa emotivo, el que hemos dedicado a esos cosmonautas rusos y americanos de cualquier país, de cualquier nacionalidad, que han dado su vida porque sepamos más y porque indaguemos. Yo todavía casi tengo el vello de punta en recordando el saxofón de Ron McNair, con el que hemos empezado esta primera edición de 10:30 a 11, ese saxofón sorprendente grabado dentro de la nave Challenger muy poquito antes de que todos ellos murieran, justo casi coincidiendo con el aniversario de la Columbia. Pues ha realizado una macabra cabriola de esas que a veces da el destino, desgraciadamente. Pero desde aquí también esta madrugada, lo decíamos antes, nuestro respeto, nuestro recuerdo y nuestra admiración para los hombres del espacio, esos que hacen que cada día sepamos más de lo que nos rodea. Carmen, Puerto Llano, misterio. Del espacio seguimos hablando, Iker. Sobre las 9:30 de la noche del pasado lunes ya nos llegaban informaciones de que un fenómeno insólito se estaba produciendo en los cielos de Ciudad Real. Recibimos varios mails, uno de ellos, Rubén Díaz Gallardo, nos decía que vivía en Puerto Llano, que había oído en las noticias y que incluso había escuchado que la policía científica se había desplazado hasta el lugar donde, al parecer, había caído una extraña bola de fuego. Como siempre, Carmen, la colaboración de nuestros colegas de Milenio 3, espectacular. Lo decimos siempre, todos vosotros podéis dar el paso de convertiros... Este es un programa interactivo, no solo queremos vuestra colaboración pues para que nos preguntéis, no, también para que seáis nuestros corresponsales, colaboradores, informadores. Y vaya si lo estáis haciendo, nos tenéis sorprendidos, sois los primeros en informarnos de las cosas. Estamos, de verdad, orgullosos de vosotros. Y en Puerto Llano no es este mail, sino muchos más, ¿verdad? Un montón de amigos informándonos de un montón de cosas desde allí. Sí, además también hemos podido recoger incluso testimonios que decían que se trataba de un objeto incandescente que caía del cielo, que provocó un incendio que arrasó unos 1000 metros cuadrados de tierra. Al parecer era en un sitio de cañas, Iker. Por el momento la policía judicial no ha encontrado ningún objeto ni resto extraño al que se pueda deber este incendio. Efectivos de la policía científica tomaron muestras de las cañas quemadas, del agua y de las piedras para investigar las causas del incendio. E incluso, como decías tú antes, responsables de Repsol Química, que tienen varias plantas en Puerto Llano, midieron con aparatos especiales la radiactividad que pudiera haber en la zona. Finalmente no se ha detectado ninguna anomalía. Pero tenemos en Puerto Llano a nuestra compañera de la cadena SER, a Gabriela Galán.
Un incendio producido en un cañaveral con mucha humedad en el desaparecido barrio de Asdrúbal, en Puerto Llano, ha provocado la incertidumbre entre los vecinos. Y es que la hora de este incendio coincide con las declaraciones de varios testigos que dicen haber visto una bola de fuego cruzar el cielo. Pedro Paz es uno de esos puertollanenses que dicen haber visto este extraño objeto. Una luz verde muy intensa, que de un color muy bonito que no lo había visto otras veces, y estaba el cielo totalmente negro y de momento vi la luz verde esa a la que hacía referencia antes y detrás una estela de color anaranjado bastante larga durante unos segundos. Después la luz verde desapareció detrás de un edificio y en décimas de segundo pues salió un resplandor muy brillante también. Tanto la policía científica como una profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha visitaron la zona y tomaron algunas pruebas para su posterior estudio. Ahora falta saber qué ocurrió, o mejor dicho, si realmente cayó algo que provocara este incendio del que todos hablan en Puerto Llano. Gabriela Galán, nuestra compañera, Cadena Ser Puerto Llano. Si ocurre algo, si ocurre un misterio, está la SER, y si ocurren cosas de este tipo, desde luego está Milenio 3. Lo más sorprendente es que gracias a vuestra colaboración, gracias al montón de amigos que, como os digo siempre, nos tenéis un poco hasta con congoja, ¿no?, de ver cómo os echáis a la calle, investigáis, preguntáis. Creo que si despertamos en todos vosotros esa inquietud, esa necesidad de ir y buscar y saber y contarlo, estamos haciendo algo grande, porque hacía mucho tiempo que la visión de investigar, de indagar, de bucear estaba un poco dormida, podemos decir, en muchos aspectos, ¿no? Entonces Milenio 3, si contribuye a que mucha gente joven y de cualquier edad esté ayudando a ello, nos sentimos tremendamente felices, porque es que nos llegaban noticias, lo hemos confirmado, en Almería, en las mismas fechas, un hecho igual de misterioso, una caída extraña de un objeto, de una luz misteriosa sobre el suelo. Exactamente, Iker. Fernando Peña nos escribía y nos decía: es lunes 26 de enero, 23 horas, y acabo de escuchar que una gran luz ha sido vista por bastantes barcos y testigos en las costas de Almería y Granada. En principio la luz era naranja, pero el color variaba según el lugar donde fue vista. Autoridades y Protección Civil han descartado la posibilidad de que fuera una bengala de un barco. Y efectivamente, también en Almería se pudo ver una bola de luz que atravesó esta ciudad andaluza. Se cree que puede tratarse de un cometa o de un asteroide. El tamaño, más o menos, según los científicos que han podido estudiarla, sería como el de una pelota de tenis. Sí, pero aquí lo raro, Carmen, es que no, cuando llegan luego las autoridades no hay restos de ese meteoro, que tienen que dejarlos, claro. No hay restos, pero en este caso ha podido ser fotografiado en la estación, gracias a una cámara de la estación del Arenosillo, que se encuentra en Huelva. Incluso ha salido publicada la fotografía. En este caso sí que se cree que es lo que los expertos llaman un bólido, que entró con una velocidad, según dicen, de entre 30 a 70 kilómetros por segundo. Lo curioso es que se correspondiese perfectamente en las fechas con el otro suceso de Puerto Llano. Es realmente, a veces la naturaleza, si es que es la naturaleza, bueno, todo es naturaleza, nos tiene, bueno, pues estas sorpresas guardadas de cuando en cuando. Yo no sé si lo hemos dicho ya, pero desde luego Milenio 3 @cadenaser.com, Milenio 3 con número @cadenaser.com, porque es la vía principal de contacto que tenéis y tenemos con vosotros, y que está funcionando a las mil maravillas. Casi 600 mails semanalmente con todo tipo de informaciones, y que de verdad son básicas para el funcionamiento de este programa. Y es que en Málaga, estamos hablando del sur de España, Ciudad Real, después Almería, ahora Málaga, han pasado también cosas relativas con el espacio y con los objetos misteriosos que aparecen. Pues sí, que en Málaga se ha visto también prácticamente lo mismo que comentábamos, lo mismo que en Almería, y lo mismo que luego comentaremos en Melilla, que también se han visto pues esos bólidos extraños, esas bolas de fuego que no sabemos dónde han caído. En Málaga tenemos también a una compañera de la cadena SER que se llama Ana Teresa Vázquez, y esto era lo que nos decía. Sorpresa y miedo. El meteoro que iluminó esta semana el cielo malagueño no dejó impasible a ninguno de los que lo vieron. Los astrofísicos creen que el objeto rocoso podía tener un peso no superior a los 300 gramos. Parece insignificante, pero si se compara con el de una estrella fugaz que no supera los 10 gramos, puede ayudarnos a valorar su espectacularidad. Este meteoro pudo entrar en la atmósfera terrestre a una velocidad de 28 kilómetros por segundo, proveniente posiblemente de la constelación de Cáncer. Los expertos continúan sin precisar el lugar exacto donde pudo caer. Sospechan que en el mar de Alborán. Francisco Gálvez es vicepresidente de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Mirando aquella dirección del cielo y lo vimos perfectamente, ¿no? Fue un regalo de la naturaleza, sinceramente, porque fue un espectáculo y
fue precioso, ¿no? Ver las fulguraciones, la caída, cómo brillaba el cielo, los distintos tonos que adquirió, y fueron 2 segundos, así que... Y después, bueno, las noticias, cómo han corrido de un lado a otro, la gente lo que ha pensado, la verdad que ha sido un hecho muy interesante, muy interesante. Los astrónomos locales reconocen lo inusitado del fenómeno que no se observaba en Málaga desde hace años. En Málaga también la sorpresa, y en Málaga los compañeros con los micrófonos amarillos que persiguen la noticia y lo insólito de Milenio 3 y de la cadena SER. Bueno, la verdad es que es muy curioso. Hacía mucho tiempo yo creo que no se recordaba una lluvia de cosas misteriosas, sean objetos aerolitos, dejen restos, se fotografíen con Almería o no se encuentra absolutamente nada, en el caso más espectacular quizá en Puerto Llano, pero es raro que sea esa zona concreta del sur de España la que esté siendo afectada. Incluso nos contabas, Carmen, que Melilla. Sí, también en Melilla hemos recibido un mail de Rubén que nos decía que ayer, día 27, él nos escribe el día 28 de enero, ocurrió un suceso paranormal. Seguro que no os lo vais a creer, pero os lo voy a contar. Alrededor de las 21 horas hubo una luz como la de 2 relámpagos, pero no era relámpagos porque no había nubes y yo creía que era como una bola. Creo, nos pregunta si le podíamos contar algo de esto, si lo podíamos investigar. Pero es muy curioso porque Rubén no sabía, en ese momento que nos escribía, todo esto que estaba ocurriendo en el resto de España, cosa que es realmente significativa. Hipólito Aceituno también nos escribía desde Melilla y nos hacía ya referencia a Puerto Llano y a Cádiz, que también habían ocurrido allí cosas, y se preguntaba, tantas cosas, tantos bólidos que están cayendo desde el cielo, ahora cae el Columbia, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Desde luego una pregunta interesante desde Melilla. Nuestros compañeros en toda España, vosotros, igual de importantes que cualquier otro corresponsal o colaborador, intentando informar, intentando llegar a un asunto, nos damos cuenta de que trazamos un mapa en este maravilloso país nuestro y nos encontramos con que el mismo día han ocurrido fenómenos misteriosos en el cielo. Bueno, sabéis que no tenemos respuestas, que es muy difícil, que nosotros no somos ningún comité de expertos, que todos lo sabemos, sino que somos periodistas, sencillamente intentando llevaros los testimonios, los expertos, los que realmente saben la ciencia, lo que opinan, intentando llevar hasta el último rincón de España y del mundo eso que se llama misterio, que es muy amplio. Bueno, ahí está, lluvias misteriosas. Hace no mucho tiempo, recordáis, dedicábamos la primera edición de Milenio 3 a hablar de lluvias misteriosas en España y en el mundo. Ahora parece que con un macabro, simpático juego, porque aquí no ha habido ningún tipo de malicia ni ningún tipo de desgracia, bueno, pues en lo algunas único partes de de esas España tierras que se ocurren. han quemado, esos cañaverales que se han quemado 1000 metros de tierra arrasada. Ha sido la única catástrofe que se ha producido con estos supuestos entre comillas, bólidos. pero desde luego, sobre todo me quedo con el dato de Puerto Llano, Carmen, porque no se han encontrado ni restos. Bueno, quizá dentro de un tiempo podamos saber. Lo que os aseguro es que si se sabe algún tipo de conclusión, si la ciencia investiga, estaremos ahí para contároslo. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Vaya sorpresa, el archivo del misterio, que esperemos que esta semana esté ya con todos vosotros los libros que intentan resumir el espíritu de este programa y que son dosieres realizados por auténticos periodistas investigando sobre lo insólito. Por cierto, Carmen, sé que va a quedar muy mal, pero felicidades por ese trabajo de la Semana Santa. Espectacular, espectacular. Muchas gracias, Iker. Espero que también a todos los lectores que se acerquen a esta investigación, a este libro, pues también les guste. Lo digo de todo corazón, grandísimo trabajo, grandísima labor para acercarnos a uno de los grandes misterios del que hablamos y que nos seguís preguntando. Es una pena porque nos damos cuenta de que hay un montón de gente que se incorpora y nos pregunta por cosas que allá por junio, julio, agosto ya tocamos, pero os aseguro que desde luego, seguro que el verano también será una buena época. Recordaremos todo este tipo de historias y desde luego no desmerecemos ni mucho menos los trabajos sobre Egipto de Manuel Delgado, los de Francisco sobre las Casas Encantadas y los de Vampiros de Miguel Aracil. Espero que acojáis con los brazos abiertos esta nueva iniciativa de estos hombres que intentan perseguir el misterio. Y uno de ellos, que va a estar también por supuesto en ese archivo del misterio, se llama Nacho Ares, director de la revista de arqueología, gran amigo y integrante de este programa. Y cada semana es que nos trae unas cosas que nos dejan fríos. En el Titanic, decir Titanic es decir misterio, decir tragedia, se dijeron, se hablaron, se fotografiaron muchas cosas, pero hubo una que ocurrió en la bodega que muy poca gente sabe. Es parte ya de la historia perdida. Vamos a escuchar a Nacho y vamos a descubrir qué iba en la bodega de aquel barco que ya es un mito. Desde que en 1985 se descubrieran cerca de Terranova los restos del Titanic, son miles los objetos que se han recuperado de este gigantesco pecio que vio como sus 46.328 toneladas eran devoradas por el océano la noche del 14 de abril de 1912. Además de las numerosas peculiaridades relacionadas con los adelantos en ingeniería naval que manifestaba el nuevo monstruo del mar,
Todo lo que contenían las bodegas y almacenes del Titanic era insólito. Miles de docenas de huevos, toneladas de patatas, sacos de café o miles de botellas de agua mineral, a lo que habría que añadir algo realmente extraño: una momia egipcia. Nadie había oído hablar de ello antes de que la prensa egipcia lanzara la macabra noticia. Un grupo de periodistas egipcios relató en la prensa local el día 10 de abril que en Southampton, Lord Canterville embarcó en el Titanic con destino a Nueva York la momia de una sacerdotisa del dios Atón. La presencia del macabro souvenir junto al puente de mando sería algo normal si el capitán Smith y su segundo oficial, Lightoller, no hubieran protagonizado un comportamiento sospechosamente extraño y autoritario durante las angustiosas horas que antecedieron al hundimiento del barco. Debido a la cercanía de la momia al puente de mandos, no sería raro que, de haber radioactividad en su cuerpo, como algunos han defendido, la momia afectara a los tripulantes, especialmente al capitán Smith y a alguno de los otros oficiales a los que también se ha achacado la terrible catástrofe. Toda esta historia tiene un pequeño fundamento de realidad. En el Museo Británico de Londres se conserva la tapa de un ataúd de una sacerdotisa desconocida de Tebas. La tradición se refiere a esta sacerdotisa como la momia maldita, ya que se dice que viajó en el Titanic en 1912. Sin embargo, en la documentación del Museo Británico no hay nada que lo justifique, si bien es cierto que, sin conocerse el porqué, siempre la han relacionado con el misterioso Titanic. Don Carlos Nicolás, que nos pone esta sintonía de Mike Oldfield, y significa que vamos a recordar en apenas segundos lo que ha pasado a lo largo de la historia, un día como hoy. Tremendo, ¿verdad, Nacho Ares? Su historia perdida. Vais a poder disfrutarla por escrito dentro de muy poquito. Un auténtico investigador del misterio, del insólito, de nuestra arqueología y de nuestro pasado, realmente difícil de explicar. Tal día como hoy, un 3 de febrero, ocurrieron muchas cosas, y curiosamente algunas que tienen que ver con la exploración del espacio. Tal día como hoy, un 3 de febrero, en 1468, nace Johann Gutenberg, inventor de la imprenta de tipos móviles. En 1557, Carlos I de España y V de Alemania se retira al monasterio de Yuste. 1904, catástrofe en Murcia por el desbordamiento del río Segura. En 1954, nieva en Huelva por primera vez en su historia. Ya en 1966, la sonda lunar soviética Lunik 9 se posa sobre la superficie del satélite terrestre y emite imágenes desde el mar de las tormentas. Nos vamos hasta 1994, lanzamiento del transbordador Discovery con un astronauta ruso a bordo, primero en un vehículo espacial estadounidense. En 1998, Carla Tucker, condenada a muerte por doble asesinato, se convierte en la segunda mujer ajusticiada en Estados Unidos desde la restauración de la pena capital en 1976. Y ya en el año 2000, el acueducto de Segovia, patrimonio de la humanidad, recupera su función hidráulica tras 40 años inoperante. Todas esas cosas maravillosas, algunas, otras indignas de seres como los humanos, que nos creemos a veces racionales más de lo que parece que somos, pasaron un 3 de febrero. Como decimos siempre, pequeños archivos en el gran disco duro de la historia. Y tenemos siempre una sección primordial, porque es también la que intentamos responder a vuestras dudas. Sabéis que este es el planteamiento. Hay un Milenio 3 con número @cadenaser.com, también hay un contestador 915324532. Escuchamos todos los mensajes 915324532 y este Milenio 3 @cadenaser.com, porque siempre elegimos, hay muchísimas, todas interesantísimas, una pregunta vuestra, un tema, e intentamos no responderlo, pero sí avanzar en las investigaciones y contaros todo lo que sabemos. Esta es siempre esta variada proposición que hacemos en la segunda edición de Milenio 3. ¿Y la pregunta de dónde venía esta vez, Carmen? Venía desde Jaén y nos la hacía Germán Alcocer.
Dice: hola Iker, ante todo felicitarte a ti y a todo tu equipo por el genial programa que nos ofrecéis. Muchas Todo lo gracias. que tocas lo haces bien. Bueno, eso ya no está tan claro, pero muchísimas gracias por el costa a Milenio 3. Solo te escribo para pedirte que hagas un programa sobre un tema que me inquieta mucho: el fantasma de Le Prieure. Un nombre dificilísimo, porque lo dicen Le Prieure, Le Prieure, Le Prieure. Bueno, no sé exactamente, el francés no es nuestro fuerte, pero significaría, esto lo vais a entender mejor, el priorato en Francia. Una auténtica historia de fantasmas. Hemos hablado de cosas muy agradables hasta ahora, y ahora los que viajéis solos, los que estéis en la cama, bueno, os pido sábanas hasta el cuello, porque esto ocurrió en una habitación. Una historia de fantasmas. Prepararos porque es un poco fuerte. Se escuchó un largo lamento, luego un arrastrar de ropas en el suelo. Acto seguido apareció ante la puerta la figura de un fraile sin manos. Era el fantasma. Le Prieure, un viejo caserón donde residió aquella comunidad de religiosos, antes de ser masacrados durante la Revolución Francesa, se convirtió en un lugar espantoso, sobre todo para Madame Bouvet y sus dos hijos, Jean y Gastón. El 6 de julio de 1955 ocurrió por primera vez. Cada uno en sus aposentos escucharon con nitidez aquel alarido, como un sollozo. Después la figura, sin nunca abrirse la puerta, apareció a los pies de la cama de la aterrorizada señora. Durante más de 2 minutos pudo comprobar cómo aquel cuerpo delgado tenía por rostro solo un oscuro óvalo negro. Robert Toquet, profesor de antropología en la Escuela Internacional de París, fue el primero en entrevistarse con los testigos. Todos se hallaban bajo un intenso shock emocional. Los dos jóvenes afirmaron que tras escuchar los gritos de su madre, pudieron ver las espaldas de la figura, que se alejaba lentamente al final de la alcoba. El profesor Toquet, convencido de que se podía atrapar al fantasma, obligó a la familia a tomar varias cámaras fotográficas y a esperar en la madrugada del 10 de julio el regreso del supuesto espectro. En la vieja y mohosa correspondencia cruzada entre el testigo y el estudioso se podía leer lo que sigue. La sombra avanzó lentamente hacia mí. Presa del espanto, me senté en la cama, con la espalda contra la pared y la garganta seca. Estaba helada, pero al mismo tiempo sudaba. Quise levantarme, gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Un terror indescriptible me mantenía clavada allí. La sombra avanzó hasta situarse junto a la chimenea. Se arrodilló, y yo sentí el golpe de sus rodillas contra el pavimento. Tenía las mangas juntas, como en un gesto de súplica. Después se alzó poco a poco y se encaminó hacia la puerta de una pequeña habitación que se encuentra al lado de la alcoba. El escurridizo individuo, fuese quien fuese, escapó de los objetivos hasta una noche, pasados ya 4 años, y cuando prácticamente los moradores de Le Prieure se habían olvidado ya de él. Aquel 26 de octubre de 1959, hacia las 4:30 de la madrugada, Jean escuchó una voz desagradable y ronca. Alguien que en un tono quejumbroso decía lo siguiente: Dios mío, misericordia, tened piedad de mí, perdóname, Jesucristo. Acto seguido, y haciendo gala de sus buenos reflejos, pudo tomar 2 fotografías de aquel extraño visitante, que acto seguido se esfumó atravesando la pared. Las 2 placas fueron el detonante definitivo para que la familia huyese de allí para siempre. En ellas aparecía una figura alta y delgada, vestida con ropajes propios de un monje. Un mes después, Robert Toquet, tras examinarlas con los expertos del Instituto Metafísico de París, llegó a una única conclusión: aquellas imágenes eran rigurosamente auténticas.
Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Bueno, tomamos un poquito de oxígeno después de la historia de Le Pierreur. Estábamos hasta inquietos aquí, el equipo en plena oscuridad, compañeros informativos de la cadena SER que se acercaban por aquí. Los pasillos precisamente, parece un juego macabro, pero están a oscuras, los pasillos exteriores, y la verdad es que la historia de Madame V, aquel año en 1955, y la investigación del célebre antropólogo Roberto Quet fue una de esas viejas historias de fantasmas. Ya sabéis, es el pago a veces que hay que tener o que mostrar para escuchar Milenio 3, un pago creo que, bueno, realmente nosotros lo hacemos gustosos, pero hay historia, hay conspiración, hay viajes y también hay miedo, terror, ¿cómo no? Pero llegada esta hora creo que es el momento idóneo para tranquilizarnos, elegir el mejor recodo o el mejor sofá o la mejor estancia de nuestra propia mente y intentar pensar en libros. Importantísimo, ¿verdad? El conocimiento está en ellos. Y si lo permite nuestro compañero Carlos Nicolás, ahora mismo abrimos las puertas de la biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Tengo en mis manos un libro de una editorial catalana, La Espiral. Tenemos ahí un buen amigo, Miguel Gracil. Están haciendo una buena labor y una de sus últimas creaciones es Los últimos dinosaurios vivos. El autor Miguel Segui. Miguel Segui es uno de los auténticos entusiastas de lo que llaman criptozoología. Un día dedicaremos, ya hablamos en su día creo del Yeti, aquí con Pere de Tudela, con Fernando Iglesias Siches de Traslove Films, con un montón de exploradores mundiales que perseguían estos bichos. Pero Miguel Segui, periodista y licenciado en biología por la Universidad de Barcelona, lleva toda la vida pues alejado de lo cómodo que es dedicarse solo a la naturaleza en su aspecto más funcional y persiguiendo en sueños, en la verdad, en la exploración, a los viejos dinosaurios. Centra este libro, muy interesante, repito el título, Los últimos dinosaurios vivos, en criaturas como Mokele Membe. Sabéis que una de las más importantes misiones de National Geographic, de mayor coste económico, va a ser para perseguir en algunas zonas, algunos hablan del Zaire, otros hablan de Namibia, de lo que sería el último brontosauro vivo. Testimonios a miles, huellas fotografiadas, incluso excrementos y otro tipo de elementos que indican que hay un animal. Le pueden llamar loco a los criptozoólogos o a los exploradores, pero es muy curioso. También decían que no podía haber celacantos porque deberían haber muerto hace 150 millones de años, según la ciencia oficial. Bien, es la misma ciencia que ahora en algunos zoológicos y acuarios del mundo tiene algunos celacantos que de repente, en el año 38, comenzaron a aparecer. La criptozoología, un mundo apasionante. Conoceréis a Mokele Membe, conoceréis las investigaciones realizadas por científicos auténticos de los gigantescos pájaros no identificados en algunos países de África. Viajaremos a las profundidades en busca de ese mundo. A ese sí que le vamos a dedicar muchos programas. El mundo azul, el mundo acuático, lleno de sorpresas. Más desconocido parece que nuestro propio sistema solar. Esa es nuestra recomendación. Últimos dinosaurios vivos, Miguel Segui, Ediciones La Espiral, nuestro libro nuevo, nuestro libro encontrable de la semana. Y Carmen, tienes encima de la mesa aquí en este estudio uno entrañable para nosotros, bueno, una de las portadas más míticas de la historia de los misterios. Para los que nos gustan los libros, desde luego, un incunable auténtico. Y más impactantes, diría yo, porque a mí realmente cuando me acerqué a este libro me impactó mucho estos dos hombrecillos verdes. Bueno, primero que la editorial y la colección ya es una cosa sagrada, ¿no? Ya es una cosa, además, en Milenio 3, la biblioteca de Milenio 3 tiene toda la colección de Otros Mundos que publicó Plaza y Janés. En este caso traigo un libro que se llama Los extraterrestres en la historia. El autor, Jacques Vergier. El libro fue publicado en mayo de 1972 y, como siempre, hay que rescatar unas palabras del autor que nos dice: este libro tiene por objeto señalar las intervenciones exteriores producidas en la prehistoria y en la historia, cuyo origen resulta imposible atribuir a nuestro planeta. Entre otras cosas, en este ejemplar podemos encontrar capítulos dedicados a los visitantes de Nazca,
como por ejemplo nos cuenta cómo fueron descubiertas las líneas, los estudios que se han hecho en torno a ellas, e incluso recoge varias hipótesis de cómo se pudieran formar estas líneas, que tú además, si que has estado allí, las has pisado, aunque estuviera prohibido. También el autor nos cuenta la historia de Kaspar Hauser, al que se conoció... Enigmática donde las haya. Se conoció como el muchacho venido de ninguna parte, que apareció un día de 1928 en Nuremberg, en Alemania, y más tarde fue asesinado en extrañas circunstancias. O la historia de los niños verdes de Banjos, esos niños verdes que aparecen en esta portada, Iker. Esa portada mágica, auténtica, una portada naranja, un pequeño pueblo español y dos niños verdes que prácticamente se dan la mano. Una historia apasionante. ¿Sabes que con nuestro compañero y maestro Roberto Sánchez, en sus Amanece Nos Vamos, en estas historias de madrugada que nosotros realizamos cada jueves, pues yo recordaba hace poco, Carmen, ha sido casualidad, la historia de los niños verdes de Banjos? Al parecer hay un mito que viene incluso desde el siglo XII, pero que Bergier, por alguna cosa que desconocemos, unió con España. Hay que decirlo, no era la verdad. Nunca nadie ha sabido dónde está Banjos, el lugar donde parece ser que ocurrieron estos hechos. El encuentro de un juez y un pueblo entero con dos figuras. Yo recuerdo perfectamente, incluso ahora cuando veo la portada, un programa infantil, bueno, un programa muy raro, que seguro igual muchos ya no tan jóvenes lo recuerdan. Se llamaba Planeta Imaginario, lo emitía Televisión Española, y un día llegaron a hacer una obra de teatro centrada en esta historia, la vida de un pequeño pueblo que se decía era de la serranía de Béjar, en Salamanca, cambiaba después de encontrarse a dos extraños niños verdes que decían venir de otro mundo. Parece que todo es un mito, pero la primera vez que lo leímos en castellano está en este libro, incunable total, Los extraterrestres en la historia, Jacques Bergier, una auténtica joya para los que aman los libros. Y ahora, por ejemplo, con estos dos libros, El Nuevo y el Viejo, bajo la faltriquera, qué mejor manera de seguir embuidos en misterio que coger ruta hacia lo desconocido, rumbo a lo desconocido. ¿Qué os parece un viaje hacia uno de los países más maravillosos de la faz de la Tierra, la India? Nos lleva hasta allí nuestro compañero Carlos Barroso. Desde la expedición de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., la India no ha dejado de fascinar a Occidente. En este enorme país, casi un continente, tienen cabida los más distintos paisajes: ríos y desiertos, llanuras y montañas, grandes ciudades y diminutas aldeas, selvas y marismas. Su historia ha sido escrita en sánscrito y en caracteres islámicos. Su cultura se ha formado gracias a una desconcertante variedad de gentes y costumbres, de dioses y ritos. Son innumerables las rutas que se pueden seguir y las ciudades que se pueden visitar, pero hay destinos que no deben pasar por alto. Podemos comenzar nuestro viaje en Agra, capital de los emperadores mongoles durante los siglos XVI y XVII. De entre todos los tesoros de la ciudad destaca el Taj Mahal, edificado por el emperador Shah Jahan en honor de su difunta esposa Mumtaz Mahal, fallecida al dar a luz a su 14º hijo. Este mausoleo, construido en mármol blanco, parece flotar sobre una perspectiva de estanques y jardines geométricos. Al amanecer y en el crepúsculo adquiere un tono rosado que acentúa su levedad. En Agra también hay que visitar la fortaleza en la que un hijo del emperador encerró a su padre hasta su muerte, después de haberle apartado del poder, o la bellísima ciudad fantasma de Fatehpur Sikri, capital del imperio mongol en el siglo XVI. En el norte del país, Benares condensa las esencias de la India profunda. En esta ciudad salpicada de importantes edificios religiosos, se unen la vida y la muerte de una forma fascinante. De manera continuada atrae a miles de peregrinos que la consideran una ciudad sagrada. Cada día, al salir el sol, una multitud de creyentes se desliza por las escalinatas que descienden al río Ganges para cumplir con un rito ancestral. Junto a las barcas, beben, se bañan o rezan. En Manicanica está la escalinata de las cremaciones. Allí los cadáveres de quienes acuden a la ciudad para morir son envueltos en saris y sumergidos en el río antes de arder en las piras funerarias. Las cenizas o incluso los restos que queden sin incinerar serán arrojados al Ganges. Por eso no es difícil contemplar en distintos puntos del río, entre flores y barcas aisladas, restos de cuerpos quemados o incluso enteros que quizás se detendrán en alguna orilla o charca si antes no han sido devorados por los animales carroñeros.
Bañada por el mar Arábigo, Bombay es la capital del estado de Maharashtra. Se trata del principal puerto industrial y mercantil del país y constituye el punto de partida para visitar las regiones occidentales de la India. Siguiendo la costa hacia el sur encontraremos las playas, iglesias y cafés de Goa, y en el interior los impresionantes conjuntos rupestres de Ellora y Ajanta. Calcuta es la capital de Bengala Occidental. Se extiende sobre los bancos arenosos del río Hooghly. La ciudad de la alegría es un mosaico de gentes y credos, de riqueza y miseria. En Calcuta está el templo de Kali, donde cada mañana se sacrifican varias cabras en honor de la diosa. Hasta bien entrado el siglo XIX, los miembros de la secta de los Thugs, seguidores de Kali, se dedicaban a viajar por toda la India estrangulando a viajeros y peregrinos, como una forma de ofrecer sacrificios humanos a la diosa. En Rajastán todavía perviven los ideales de la caballería y muchas tradiciones similares al modelo feudal europeo, con importantes palacios y fortalezas que así lo recuerdan. A esta región pertenecen Jaipur, la ciudad rosa, la romántica Udaipur o Jaisalmer, desde cuyas torres se obtienen unas vistas asombrosas del desierto de Thar. El centro de la India está ocupado por el estado de Madhya Pradesh, el más extenso del país. Gran parte de la región corresponde al Parque Nacional de Kanha, un santuario de vida salvaje de casi 2.000 kilómetros cuadrados que inspiró la novela El libro de la selva de Rudyard Kipling. Allí están los templos de Khajuraho, con esculturas eróticas, y los stupas budistas de Sanchi, perdidos durante siglos en la selva. Cada uno de estos enclaves ofrecería por separado una importante oportunidad para disfrutar de un magnífico viaje. Los variados destinos con los que cuenta este país nos permiten mezclar la aventura con el misterio, lo místico con lo pintoresco, lo moderno con lo ancestral. La India no es solo un viaje, es un mundo de sorpresas en el que conviven la tradición oriental y los avances de Occidente. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y 44 minutos, esto sigue siendo Milenio 3, esto sigue siendo la propuesta que hacemos de misterio, de aventura, de viaje. Es realmente confuso y estar confundido pensar que somos un programa solamente de lo paranormal o relacionarlos con el esoterismo, el ocultismo barato que parece que algunos venden y que algunos incluso parece que quieren que vendamos. No, somos un grupo de periodistas interesados en lo que habitualmente no se cuenta, y eso es amplísimo, y seguiremos haciendo nuestra labor lo mejor que podamos y sepamos. Realmente Carlos Barroso le tenemos cierta envidia, porque sus viajes por todo el globo son maravillosos. Ahora mismo se ha imbuido de toda la esencia de ese país. Nos ha hecho recordar esas imágenes de las escalinatas bajando hacia el Ganges. Los cadáveres, allí es una de las zonas más fuertes a nivel sin duda alguna energético o espiritual del mundo. Y quizá yendo al lado más pragmático, pasando de ese espíritu que envuelve todo lo que es la India, por donde ha caminado nuestro viajero del programa, podemos ir, sabéis que Milenio 3 es un cóctel de emociones, a un lado mucho más oscuro y tenebroso, pero tenebroso en el más profundo sentido de la palabra, y más aún tal y como está el mundo en estos días. Sabéis que nuestro gran conspiranoico es Santiago Camacho. La próxima semana estará aquí con un tema apasionante extraído de su estudio Las 20 grandes conspiraciones. Nos va a hablar de una cosa que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, y es la aprobación por parte del gobierno norteamericano de algunas misteriosas agencias de noticias. Se han descubierto que son agencias, por decirlo suavemente, que parece que, distribuyen, según algunos, ciertas informaciones falsas. Esto ha ocurrido en varios países y parece que está pasando ahora. Los conspiranoicos denuncian el hecho y Santiago Camacho, en su sección, nos lo cuenta. Recientemente, el presidente Bush anunció su propósito de abrir un departamento de desinformación que esparza falsas noticias en beneficio de la iniciativa bélica estadounidense. Esto, aunque sorprendente, no es nada nuevo. En 1977, Carl Bernstein, el mismo periodista que junto a su compañero Woodward había destapado el caso Watergate, hizo un anuncio increíble en este sentido. Según Bernstein, más de 400 periodistas americanos habían estado trabajando secretamente para la CIA durante los años 60 y 70. Muchos de ellos eran verdaderos espías camuflados como reporteros. Otros obtenían trabajo en importantes medios y agencias para difundir la propaganda americana de forma encubierta.
Bernstein no se limitó a dejar caer la noticia de forma abstracta, sino que aportó además una completa lista de nombres que dejó sin aliento a la profesión periodística estadounidense. Allí estaban algunas de las figuras más prestigiosas de los principales medios del país, desde la NBC a la revista Time. Mención aparte merece la revista Life, una de las de mayor tirada del país, cuya complicidad con la agencia llegó a tales extremos que su editor, C.D. Jackson, obtuvo el cargo de asesor especial del presidente en armamento psicológico. Ahí es nada. Curiosamente, fue Life quien adquirió la película Zapruder, la única filmación clara de la muerte de Kennedy para mantenerla oculta durante años en una caja fuerte, de donde solo salió a requerimiento del Senado estadounidense. Estos periodistas espías fueron utilizados con especial eficacia para provocar la caída del presidente chileno Salvador Allende. A la vez que calentaban el ambiente social y político con sus artículos, repartían fondos y consignas entre los conspiradores que derrocarían al mandatario electo y traerían a Chile la dictadura más cruel de América Latina. Como periodista, siempre he considerado que, con las grandezas y las miserias que conlleva esta profesión, ser centinela de las libertades, contar la verdad a los ciudadanos, es una de las misiones más nobles que existen. Aquellos que quieren contaminar este propósito son los mayores miserables, porque el que roba la verdad, roba la esperanza. Santiago Camacho hablándonos de los últimos movimientos conspiranoicos. Hoy volvíamos a requerirle de 10:30 a 11 hablando de lo que ya en Internet se cuenta. Y Santi, que es un fenómeno en lo suyo, por eso está en este programa, nos hablaba de que hacía apenas un par de horas Don Nelson, uno de los antiguos dirigentes de la NASA, hablaba de, poco menos llamaba asesinato, ¿no?, por negligencia criminal lo que había pasado. Y ocurría en Internet, porque Internet es un lugar ya indispensable para conocer el pensamiento humano. Esta semana, como veis, ha dado mucho de sí. Hemos tenido un amplio abanico de sucesos, Puerto Llano quizá lo más importante, pero ha habido muchas más cosas que nos traen como cada 7 días Carmen Porter y Carlos Barroso. La secta de los raelianos no para. Sus responsables han anunciado ya el nacimiento de un tercer bebé clonado, esta vez en Japón, y han mostrado en su web un vídeo con imágenes de los instrumentos y del proceso seguido para llevar a cabo sus clonaciones. Desde luego, el filón propagandístico que han encontrado esta secta con el asunto de la clonación es innegable, y sea verdad o mentira lo del nacimiento de seres humanos calcados a otros, nunca se ha hablado tanto de este grupúsculo como se está haciendo ahora, y ello a pesar de que todavía no ha sido aportada ni una sola prueba de que lo que dicen sea cierto. Y mientras ocurre todo esto, un museo de Londres se dispone a enseñarnos también los secretos de la máquina que permite la clonación. Enseguida estamos en Londres, antes apuntamos otras noticias en titulares con Carmen Porter. Científicos chinos descubren fósil de un dinosaurio con 4 alas. Nuevos hallazgos arqueológicos en Egipto. Explorador británico viajará a pie a los 4 polos del norte. La primera copia genética fue la oveja Dolly. Después llegaron otras y ahora la secta de los raelianos asegura que desde hace un mes han nacido hasta 3 bebés clonados en el mundo, aunque nada se sabe de ellos. Con este ambiente de fondo es indudable el interés que ha levantado una exposición organizada por el Museo de la Ciencia de Londres, dispuesto a desvelar los secretos mejor guardados de la clonación. Corresponsal Begoña Arce. Protegida tras una urna de cristal, la máquina con la que los raelianos aseguran haber creado a Eva, el primer bebé clonado del mundo, está expuesta desde el pasado miércoles al público. La secta americana ha cedido temporalmente el aparato al Museo de la Ciencia de Londres con la condición de que nadie lo desmonte para conocer sus secretos. La RMX 2010, que así se llama el modelo, resulta vista de cerca poco espectacular. Viene a ser como una caja de zapatos metálica que recuerda a las depiladoras eléctricas de los institutos de belleza. La compañía Clonet, vinculada con los raelianos, atribuye a este invento para la fusión celular embrionaria un valor de 9.000 euros y con ella y otros ejemplares similares aseguran haber clonado una veintena de bebés que estarían de camino. Para la clase científica internacional, todo eso son solamente patrañas.
Un investigador alemán asegura haber localizado la figura de la constelación de Orión en una estela de marfil con más de 32.000 años de antigüedad. No solo es una de las representaciones humanas más antiguas jamás encontradas, sino que podría ser también el primer dibujo realizado sobre un conjunto de estrellas. Michael Rappenglueck, de la Universidad de Múnich, descubrió la talla en una cueva del valle Ach, en Alemania. En uno de los lados de la pieza se puede ver a un hombre con los brazos en alto y entre sus piernas cuelga lo que, según los expertos, podría ser una espada. El estudioso cree que puede tratarse de un dibujo de la constelación de Orión, ya que las dimensiones del hombre corresponden al modelo de las estrellas. Por su parte, la delgada cintura de la figura correspondería al famoso cinturón de 3 estrellas. También ha barajado la posibilidad de que pueda tratarse de un calendario de embarazo, ya que hay 86 muescas. Esto es el número de días que deben ser restados de un año para igualar el número medio de los días de una gestación humana. Un grupo de paleontólogos chinos ha descubierto el primer fósil de dinosaurio con 4 alas. Se llama Microraptor gui, es el primer dinosaurio capaz de volar y podría suponer el eslabón perdido en el estudio del misterioso origen de las aves. Según Xu Xin, investigador del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Antropología de la Academia de Ciencias Sociales, es la primera vez que se encuentra un vertebrado de 4 alas y puede tratarse del primer ejemplar de dinosaurio capaz de volar. El animal tenía unos 73 centímetros de largo, unas garras muy afiladas y una larga cola, características que le asemejan más a la familia de los pájaros que a los reptiles tradicionales. Los fósiles fueron descubiertos en un yacimiento del Cretáceo de hace 110 o 120 millones de años, que está ubicado en la provincia nororiental de Liaoning. Xu señala que este nuevo hallazgo demuestra la existencia de una familia de dinosaurios de pequeño tamaño que desarrollaron la habilidad de volar tras vivir en los árboles durante cientos de años y acostumbrarse a caer, deslizarse y volver a trepar para huir de los trepadores. Aquí en España, el laboratorio del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes en Burgos está trabajando en estos momentos en la recuperación y clasificación de los restos de un dinosaurio descubiertos el pasado verano. Se trata de una especie única en Europa que tiene unos 120 millones de años. Radio Castilla de Burgos, Pedro Sedano. El Museo de Salas de los Infantes en Burgos trabaja en estos momentos para la recuperación de los restos de un dinosaurio único en Europa que tiene 120 millones de años de antigüedad. Se trata de un rebaquisáurido. Es un animal herbívoro de grandes dimensiones, único además en nuestro continente. Son numerosos los restos de vértebras y costillas dorsales, varias vértebras caudales y otros restos óseos que todavía no se han podido precisar a lo largo de los análisis que se han realizado después de la campaña de este verano. Del 8 al 26 de julio, 25 personas participaron en trabajos de excavación en la zona de la Revilla y Aedo, próxima al Museo de Salas de los Infantes. Los restos encontrados en el yacimiento de la Revilla revisten una especial importancia, dado que hasta ahora solo se habían encontrado algunos ejemplares de esta familia de diplodócidos en Latinoamérica y África. Además, los encontrados en Burgos parecen ser los más antiguos, lo que podría cuestionar incluso la hipótesis de que este tipo de dinosaurios era originario de África. Y repasamos ya otras noticias de interés. Un equipo de arqueólogos europeos y egipcios ha desenterrado varios restos de estatuas del faraón Amenhotep III, de su esposa la reina y de una diosa. Tai Hawass, director de la meseta de Giza, ha asegurado que descubrieron las cabezas cuando realizaban excavaciones en el templo de Amenhotep III, que vivió entre el 1417 y el 1379 a.C. Entre las piezas halladas se encuentra la cabeza de piedra de la reina Tille, la cabeza y las piernas de una estatua de granito rojo de Amenhotep III y 6 estatuas de granito negro de la diosa Sekhmet, en posición sentada. Un explorador británico se propone viajar solo y a pie por primera vez en la historia a los 4 polos del norte. Jim McNeil, bombero de procesión que lleva 25 años explorando los polos de la Tierra, ahora se propone viajar por primera vez en la historia a los 4 polos. Esto es el ártico, el magnético, el geomagnético y el geográfico. Este aventurero, a quien ya se conoce como el guerrero del hielo, partirá a principios de febrero para iniciar este trayecto de unos 70 días de duración, durante los cuales caminará un total de 3.540 kilómetros y soportará temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Pues es todo por esta semana. Dentro de 7 días más en Milenio 3. Las noticias completísimas referidas a los exploradores, a la historia, a la arqueología, a nuestro pasado, al futuro, y con todos los corresponsales de la cadena SER que se vuelcan en que tengáis la voz desde el lugar de los hechos, una de las filosofías de este programa. Y ya, como siempre, en esta recta final, Carmen Porter, con algunos de los muchísimos mails que recibimos siempre de tan amable audiencia. Comenzábamos Milenio 3 de madrugada con esos bólidos, esas extrañas bolas de fuego que habían caído en varias partes
de la península. Pues David, a las 3:23 de la mañana, nos decía: el jueves pasado, sobre la 1:30 de la madrugada, llevaba a mi amigo hacia su casa después de estudiar. Circulábamos sobre una autovía desierta y en el horizonte nos quedamos asombrados al ver una gran explosión en el horizonte. Esta era de un color azulado brillante, extraño. En ese mismo instante la radio dejó de funcionar. Cuando íbamos acercándonos no pudimos ver nada más y la radio al minuto volvió a funcionar. Fue alucinante. Bueno, al escuchar las noticias de hoy en Milenio 3 he creído oportuno contar lo que nos pasó. Informaciones curiosas que se complementan, testimonios vuestros que, bueno, son parte de las piezas del puzzle de lo que está pasando o de lo que ha pasado. Si es un fenómeno natural, bienvenido sea, pero realmente es sorprendente y la propia ciencia está muy inquieta con lo que ha pasado. Eric, desde Ávila, nos dice: sois malísimos. Desde que os conozco me tenéis todos los domingos en vela, incapaz de acostarme sin escucharos. El motivo de este mail es haceros una pregunta muy sencilla. ¿Tenéis conocimiento de algún suceso extraño en Ávila? Me gustaría saberlo, ya sea en la capital o en la provincia. Gracias por no dejarnos dormir, de verdad. Postdata, ¿dónde hay que mandar cartas para que os den otro par de horas de programa a la semana? Bueno. Avisadme que mando 1000. Bueno, eso. Nosotros estamos contentísimos con estas 2 ediciones. Desde luego que si vienen nuevos horarios serán bienvenidos y ahora estamos encantados de estar con vosotros en estas siempre 2 propuestas, de 10:30 a 11 y de 3 a 4. ¿Sucesos en Ávila? Pues muchísimos, sobre todo desde el punto de vista místico. A mí personalmente, uno de mis preferidos, pues una cosa que pasó en el año 38, ni más ni menos, en Muñico de la Torre, un pequeño pueblo precioso de esa Castilla eterna, y donde todo un pueblo observó lo que llamaban pilotos, ¿no? Pilotos que salían de un aparato. Un día lo contaremos. Hay mucho misterio en esa tierra llena de pueblos solitarios y realmente bellos. Nos escriben David y Susana, que nos dicen: somos una pareja que por casualidad un domingo pusimos la radio y topamos con tu programa. Solo te queríamos decir que es fantástico y claro, me interesaría saber cómo me puedo hacer con programas antiguos vuestros para poderlos escucharlos en mi casa con mi novia. Bueno, no mi programa, el programa de todo este equipo amplísimo de gente, de colaboradores, informadores, el propio equipo, técnicos, corresponsales. Ellos son los que hacen Milenio 3, los que hacemos Milenio 3. Siempre hay una opción que es www.ikerjimenez.com, nuestra página web, la página web también de este programa, donde están todos los programas. Creo que ya son 44, 45 a vuestra disposición. ikerjimenez.com, un servicio más de este programa para todos vosotros. Muchas más preguntas. David nos dice que cuándo tocaremos el tema de los exorcismos. Y muchos más. Bueno, un tema muy heavy y que lo haremos en uno de esos programas dignos para no dormir. Nos despedimos ya. Ha sido una semana inquieta, una semana llena de acontecimientos. Nos vemos, nos escuchamos en 7 días y os dejamos ya con los servicios informativos y con don Roberto Sánchez.